Bueno, les habíamos prometido una charla mucho más profunda que la que nosotros con nuestra voluntad podemos esgrimir en el conocimiento del sentimiento popular y de la acción militante. Pero el juicio político tiene aristas que tienen que ver con las formalidades que hay que cumplir para que sea viable. Y por eso hay que tratar de frenar la pelota y escuchar a los que saben, porque es una manera de darte instrumentos a vos para que puedas defender el juicio político, para que lo puedas explicar a tu vecino, a tu pariente, a tu mujer. Hay que firmar el juicio político, hay que llevar el juicio político al Congreso, pero a partir de ahí hay aristas y ribetes que tienen que ver con las formalidades legales, que son las que el gobierno se lleva por delante. Justamente debemos ser distintos. Se tienen que ir, los tenemos que echar, pero la metodología es la Constitución y la Constitución dice que para que eso pase hay que hacer un juicio político. Por supuesto existen las excepciones. El 17 de octubre no fue al Congreso, ni juntó firma, ni pidió... Eso está claro. Pero el 17 de octubre traía al Teniente General Juan Domingo Perón. Nosotros necesitamos hoy la primera etapa del 17 de octubre, echar a Farrell. Todavía no sabemos quién tiene que venir, pero sabemos quién se tiene que ir. Y eso ya es una definición importantísima en lo que va del devenir de los días, en un momento en donde ya analizamos, hay argentinos que pagan 1.000 pesos el boleto de ida en transporte público de colectivo. 1.000 pesos. Esto quiere decir que el ida y vuelta, o una persona que tiene que tomarse 2 colectivos, son 4.000 pesos al día, 120.000 pesos al mes. Automáticamente se desvanece el empleo porque el trabajador no puede viajar a trabajar y no puede trabajar para viajar. Por todos estos motivos y muchos más, porque este gobierno es el de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, porque si no lo paramos por las buenas se viene un Caracazo. Y el Caracazo de Carlos Andrés Pérez costó 3.000 vidas de hermanos venezolanos en las calles de Caracas. Después vino el 4F y llegó Chávez, pero los 3.000 muertos quedaron en las calles. ¿Cómo le va, doctor Barcesat? Bueno, no puedo decir que bien. Claro que no. Estoy indignado como corresponde. Sí, claro. Yo creo que este gobierno ya ingresó claramente en la excepcionalidad institucional. Es decir, no se trata de pensar, y creo, me revuelve el estómago cada vez que escucho que tiene legitimidad porque, bueno, triunfó en el balotaje. Eso le da legitimidad efectivamente para acceder al cargo. Pero si a partir del acceso al cargo comete una serie de abusos institucionales que podrían configurar figuras penales del título 10, que es el que protege el orden constitucional y la vida democrática, bueno, entonces aquí no hay que hablar de ninguna legitimidad. Hay una ilicitud de obrar de parte del actual presidente. Y esto radica fundamentalmente en haberse, no digo apropiado, usurpado sería el término correcto. Lo hicieron sin violencia. Sí, pero lo usurparon. Sí, claro. La violencia es institucional, no solamente un palazo, de eso se encarga Patricia, pero de la parte institucional se encarga el presidente y su gabinete en pleno, ¿no? Recordemos que el día 10, cuando asume, ya comete el primer acto, 10 de diciembre, de hablar de espaldas a la Asamblea Legislativa, al Congreso. Anuncia que, dijo una serie de disparates, pero bueno, anuncia que va a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias a partir del día siguiente. En lugar de eso, 5 días después, aparece en cadena nacional con todo el gabinete más el personaje oscuro, digamos, de Sturzenegger. Rasputín. Sí, Rasputín, un personaje de los Locos Adams, no sé. Ahí anunciando brevemente el envío de este DNU al Congreso para que, bueno, lo examine. Y advertimos, ¿no? Bien ingresamos al examen de este DNU, que en los fundamentos no dice qué expedientes se han tramitado en sede administrativa
para dar lugar al mismo, que es una exigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos para la validez del acto. Y los dictámenes jurídicos que han acompañado cada pase por una división de la administración central o descentralizada, tiene que tener un dictamen que avale la norma respectiva. No lo tiene. Tampoco tenía fecha de entrada en vigencia. Bueno, y el contenido, no sé, es un arquitecto diría un adefesio institucional provocado o generado por arquitectos profanos, ¿no? Bueno, evidentemente es un acto que reúne dos requisitos que se están manteniendo a lo largo de la gestión, que son desconocimiento, ignorancia y prepotencia institucional. Y es un cóctel muy explosivo ¿no? Yo realmente no le veo la posibilidad de gobernar de esta forma. Ha recibido una primera, yo no diría si fue tanto mérito de la oposición, sino que ha sido un fracaso de los suyos, quienes lo apoyaron, el haber mandado a comisión, con lo cual el expediente muere y ahora lo retira para hacer pretender de que fue para demostrar quiénes eran los traidores. Sí, se está llevando el muerto. Bueno, los traidores son los que le dieron apoyo en la votación en general. Ahí no hay que tener duda en la población. Esos son los traidores, no otros. Y traidores, infames traidores a la patria, para decirlo con las palabras del artículo 29 de la Constitución. Bueno, no solamente... Perdón, doctor, ¿podemos frenar? Porque básicamente el juicio político se basa en ese artículo. Claro, pero ese artículo también hay que conjugarlo con el 36, deber de defensa a la supremacía de la Constitución Nacional, que se incorporó en la reforma del año 94 y que remite frente a los actos de violencia institucional al 29. Así que se conjugan perfectamente y allí se habla efectivamente de la descalificación como infames traidores a la patria, la nulidad absoluta e insanable de sus pretendidos actos de gobierno, la imprescriptibilidad de la acción penal y civil resarcitoria por los daños que haya cometido esta banda, y también la imprescriptibilidad de la acción, bueno, ya lo dije, penal y patrimonial, y excluidos, inhabilitados a perpetuidad de ocupar cargo o función pública. Bueno, este es el esquema normativo y tal vez muy importante señalar que la cláusula concluye reconociéndole al pueblo argentino el derecho de resistencia frente a los actos de violencia institucional, que así lo sostenemos en todas las requisitorias periodísticas y en las causas que estamos tramitando. Este derecho de resistencia significa la nulidad absoluta, insanable también, de los protocolos Bullrich, ¿no? No puede haber represión respecto de un derecho a garantía constitucional. Bueno, este tema lo definía muy bien un viejo profesor de Derecho e integrante de la Corte Suprema, el doctor Luis María Boffi Bollero, en el prólogo a uno de sus libros. Decía, cuando los poderes constitucionales no emplean las facultades que la Constitución le confiere, esas mismas facultades son apropiadas por quien carece de ellas, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Bueno, esto que es del año 1963 mantiene perfecta vigencia para el día de hoy y no creo que nadie pudiera calificar de zurdo o de populista a Boffi Bollero. Era un verdadero cultor de la Constitución y eso es lo que dijo en el prólogo a su obra. Bueno, yendo ya a la materia de DNU y de ley ómnibus. Me deja antes de avanzar, porque ¿quiere un mate? No. Hay hechos que se van concatenando a una velocidad que responde solo a la absurda pregunta de ¿no será muy rápido? ¿No? O sea, esa pregunta ridícula de los medios analógicos, monopólicos, de ¿cómo le van a hacer un paro a 45 días? Acaba de asumir. El gobierno, con absoluto descaro,
y la pregunta es hacia la denuncia del orden jurídico, acaba de sacarle los remedios oncológicos. O sea, yo creo que solo con eso. ¿Eso qué es? Abandono de persona. Claro. O sea, ¿cómo encuadra para sumar al pedido de juicio político la locura de abandonar el tratamiento de personas en situación oncológica? Sí, sí. Es un delito de peligro, efectivamente, porque obviamente si no reciben la asistencia médica y farmacéutica correspondiente, el riesgo de vida es un riesgo objetivo, cierto. Creo que acá se reúnen las figuras de violación de los deberes de funcionario con la más gravosa de abandono de personas, concurso. No tengo duda de ello, pero estoy examinando junto con un grupo de colegas las alternativas para incluir también en una futura denuncia penal las figuras de defensa del orden constitucional y la vida democrática, el título 10 de nuestro Código Penal, porque están perpetrando objetivamente todo lo que allí se describe como afectación de esa vida democrática y el orden constitucional. Me parece que hay que pensar el mensaje del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es norma de jerarquía constitucional en nuestro sistema, que afirma: queremos seres humanos libres respecto del temor y libres respecto de la miseria. Esto nos están sumiendo en la miseria y me diría más que temor, en el terror, porque con las medidas que han adoptado y que han puesto en práctica frente a manifestaciones pacíficas que reclamaban por derechos protegidos constitucionalmente, la respuesta ha sido palos, balas, gases, pimienta, etcétera, y ahora pretenden elevar el dolo represivo con la inclusión de armas de fuego. Sí, sí. Ahí hay un dato, doctor. La dictadura genocida dividía en su demencia las contravenciones policiales de los delitos penales. Y estamos hablando... Sí, de lo peor. O sea, ya en la locura hitleriana, los tipos decían, no, bueno, cortar una calle es una contravención. Es la primera vez en la vida que una contravención para Videla es un delito... Del derecho penal. A ver. No, es totalmente loco. Además, hay que recordar que la materia penal le está estrictamente vedada en los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Como la tributaria, como la de régimen electoral. Bueno, esto meten la pata en todo. Reforman la Constitución. Es una reforma encubierta y se largan a decir disparates de que si las leyes y el decreto que mandaron no salen, entonces van a convocar un plebiscito o referéndum. Se les dijo, no, mire que eso no existe ahora en el orden constitucional, lo que existe es la consulta popular y para que sea vinculante tiene que reunir la aprobación de ambas cámaras con la mayoría absoluta, que significa 50% de los miembros integrantes más uno. Bueno, clarísimo. No lo van a lograr. Y hay ya una jurisprudencia institucional que establece que la Constitución argentina solo puede ser reformada por el mecanismo y las autoridades establecidas por el artículo 30 de la Constitución. El que es tan devoto del texto alberdiano debería leer el artículo 30 y darse cuenta dónde está situado y después, bueno, leer los artículos sobre consulta popular para darse cuenta que lo suyo es una balandronada, ¿no? Sí. Yo lo que veo, digo, ¿no? Ni siquiera son liberales, son rancios conservadores, Sí, claro. rancios y oscuros conservadores con olor a bosta. Porque yo me imagino a estos liberales fusilando a Sarmiento por hacer escuela para los pobres, ¿no? O sea, llegan a tal nivel de contradicción que Sarmiento para ellos debe ser un subversivo, ¿no? O sea,
¿Cómo se sale? Porque yo no veo, la verdad que a mí me autocuestiona la actitud de algunos que están de este bando, pero tienen discurso del otro. O sea, es una cosa rara lo que está pasando. Porque debería ser uniforme hoy, para mí, el pedido de un paro general por tiempo indeterminado, plantarse frente al gobierno y decirle, señores, hasta que no nos pongamos de acuerdo en las reglas no se juega más. O sea, frenemos esta locura, porque las personas que no van a recibir hoy los remedios oncológicos se mueren. O sea, la CGT no puede decir, bueno, se mueren los que no reciben remedios oncológicos, pero hay que esperar. Hay que esperar los tiempos institucionales. Digo, no debería haber, más allá de cualquier diferencia del campo nacional y popular, cualquier diferencia, una unidad de concepto que esto no dura un día más en estas condiciones, o sea que esto se debe detener. Digo, no sé, me parece, doctor, porque por ahí mi posición parece excesiva, pero la suya, vista desde lo jurídico, hace entender a alguien que está del otro lado que coincidimos en el diagnóstico, que esto no da para seguir. Nadie que pertenezca al campo popular, democrático, progresista, y yo no digo nada más que el marco de la Constitución, no le pretendo ningún compromiso de otra parte. ¿Quién va a estar de acuerdo con esto de que se ha tirado por la borda el reclamo permanente y que debía ir creciendo respecto de nuestra soberanía territorial, las Islas Malvinas y del Atlántico Sur? Esto de sacarse una foto con el director del Departamento Exterior de la Cancillería británica es una locura. Todo lo que refería al tema de la ley de tierras, que la han volado, está todavía por ver cómo queda el DNU. Estamos en varias acciones impugnándolo. Creo que vamos a restablecer la vigencia de la ley y la nulidad absoluta del DNU, pero mientras tanto está operando como si estuviera vigente y tal vez enajenando tremendas proporciones de tierra, particularmente en la Patagonia y en zonas fronterizas y de acuíferos. Bueno, todo esto hay que recuperarlo. Las riquezas y recursos naturales, de acuerdo a los textos de los pactos de Naciones Unidas, son de titularidad de los pueblos, no de los gobiernos, no de los estados, de los pueblos. De modo que, ¿dónde está la consulta popular que autoriza a entregar las tierras que tienen aptitud rural o que tienen reservas de agua o que tienen zonas limítrofes o que tienen minerales subyacentes? Todo lo que hace a los minerales estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico está puesto entre paréntesis ahora. Las provincias tienen el dominio originario, pero más importante conjugar eso con las cláusulas de los pactos internacionales, porque son vinculantes para el G169, que es el conjunto de naciones que conforman Naciones Unidas. Bueno, es decir, estamos en una situación de anomia, es decir, no sabemos qué normas rigen o dejarán de regir. El Congreso debió tener de entrada, esto por lo menos fue lo que traté de transmitir, una actitud de intransigencia institucional, es decir, el DNU no va porque no había ninguna necesidad y urgencia y estaba además en funcionamiento ya con las comisiones y autoridades. El Congreso de la Nación, tratamiento. De otra parte, la única necesidad y urgencia que tuvo este gobierno durante su breve mandato, que fue el tifón en la zona sureste de la provincia de Buenos Aires, ¿qué hizo? Se disfrazó con una chaqueta militar y fue a decir arréglese con lo suyo, en lugar de mandarles para construir puentes, para salvar la zona inundada, usinas eléctricas, etc. No hizo nada. Eso sí era necesidad y urgencia, y se comportó realmente de una manera ruin, de la manera más miserable que puede concebirse, ¿no? Bueno, lo otro no tenía ninguna necesidad y urgencia y debió haberse remitido, si lo quería, como proyecto de ley. No lo hizo. Y mandó un proyecto de ley que abarca todos los ámbitos, pero que tiene una gran trampa además, que es la delegación de facultades. Claro. La delegación de facultades era el corazón de este proyecto y es lo que él quería preservar porque, bueno, después iba a emitir decretos simples, ni siquiera decretos de necesidad y urgencia, con valor de ley de la nación. Es decir, esta era la gravedad institucional de este proyecto,
que bueno, Mamotreto. ahora se ha retirado, pero no creo que se haya ido de la cabeza del presidente, que va a intentar hacerlo todo por decreto simple, pensando que los jueces van a arrugar, que van a tener temores, etc. Bueno, como siempre, la gran receta para enfrentar todo esto son dos rubros. Uno, la movilización popular, la resistencia. La otra, las iniciativas institucionales. Y dentro de ellas involucro, por supuesto, esta que estás encabezando, presidiendo, porque, bueno, yo no creo que haya un futuro para este plan, para este proyecto, para este gobierno. Lo único que se avecina como futuro es el crecimiento de la miseria, de las condiciones de exclusión y marginación social forzadas, y llevar a la gente a la desesperación. Y esto yo creo que como argentinos no lo podemos permitir respecto a ningún compatriota, ¿no? No hay derecho a que gente esté durmiendo en la calle, viviendo de las basuras que comen, de los tachos. Esto no se corresponde para nada con la vida digna, que es el precepto humanitario en los derechos humanos. Me parece que si tuviera que sintetizarlo en una palabra, diría que conjugando el deterioro institucional y el deterioro de las condiciones de vida, esto es un vómito. El Congreso es profeso, no ha conformado las comisiones, y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo van a presentar el juicio político si no está ni siquiera la comisión para tratarlo? Entonces yo le explicaba a la gente que primero necesitamos la voluntad de los señores legisladores y diputados nacionales, porque el recinto se puede constituir en comisión, ¿no? El plenario del cuerpo puede tranquilamente constituirse en comisión. Con lo cual, la pregunta es, ¿ha podido, doctor, usted, yo lo hago con todos los que puedo, hablar con los legisladores de todo el arco opositor para que entiendan la necesidad del juicio político? Porque les ha dicho basuras, chorros, coimeros, o sea... Putitas del peronismo. O sea, la verdad... No le queda nada. Yo lo que pregunto es, ¿todavía queda algún diputado del sector nacional y popular que diga, no, el juicio político es mucho? O sea, a ver... Bueno, yo voy a hablar con total franqueza, ¿no? Sí. Primero sentí como una especie de dolor personal de que nunca me hubieran propuesto una representación, sea en la Cámara de Diputados o en la Senaduría. La falta que nos haría, doctor. Bueno, modestamente y sin hacer ninguna exageración, creo que podría sostener un debate político institucional con bastante más elementos que los que he escuchado en las intervenciones. Podría haber sido convocado, no lo fui. Hablé con uno o dos diputados que por supuesto me dijeron que sí, pero después no lo vi eso reflejado en el debate, en comisión y en plenario. Todos se dejaron tentar por el anzuelo de ingresar, examinar una por una las propuestas, a ver si eran razonables o no, que no lo eran, por cierto. Pero el control de constitucionalidad tiene dos peldaños. El primero es el control de legalidad, que significa órgano competente y procedimiento constitucional. Allí los jueces tienen la obligación, sí o sí, de pronunciarse. Por eso en todos los amparos que se están promoviendo y que me han pedido opinión y que patrocino, digo, primero cuestionemos la legalidad, después la irrazonabilidad. Pero primer calón es este. Bueno, el Congreso tendría que haber hecho lo mismo. Primero examinamos si usted es la autoridad competente, señor presidente, en la forma que lo ha hecho. No da pie con bola ahí para satisfacer ni órgano competente ni procedimiento adecuado. Y en cuanto a la razonabilidad, bueno, si quieren lucir algo, traigan a los representantes de los sectores que digan, no, esto que nos han hecho los farmacéuticos, a los abogados, no está bien, bla, bla, bla. Pero primero va esto. Recordemos que... ¿En qué quedó la teoría del fruto envenenado? No, sigue vigente, pero... ¿Sigue? Sigue vigente en los libros. ¿O estaba en la reforma también? No, está en los libros.
No, eso no se tocó, pero, creo que tenemos que vencer esa errónea identificación entre lo que es el Estado argentino y el gobierno. La continuidad jurídica es del Estado, no del gobierno. El gobierno comete, como hizo Macri con el tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que ni le avisó al Congreso del Doctor, endeudamiento. usted recuerda, Sí. porque fuimos protagonistas, le llevamos 380.000 firmas. Se las pusimos en el Congreso en el... No pasó nada. ¿Cuál fue la respuesta extraoficial? Ay, no juntamos los 2/3. Bueno, pues si no le empezás a tratar nunca vas a juntar los 2/3, ¿no? Yo creo que en este momento hay una sensibilidad especial, sobre todo a nivel de movilización popular, que puede quitarle qué sé yo, ese cascarón que tienen algunos de pensar que somos grandes demócratas y lo dejamos que gobierne 4 años. Bueno, pero hay un instituto institucional que viene además de la Constitución de 1853, no es algo que se haya incorporado por los zurdos en el 90. Que no terminen defendiendo la República de Bismarck porque viene Hitler. Sí. No, o sea, si ese es el parámetro de la democracia... No estamos fritos. Bueno, obviamente que uno busca poner todos sus esfuerzos, pero debo decir que transcurro más en los espacios de la protesta que en los espacios institucionales, porque, bueno, yo tampoco soy de ir a rogar que me convoquen No. al Congreso, pero te juro, me han llamado, bajo el anterior gobierno, para muchos proyectos de leyes de mayor o menor importancia, digamos que todos eran importantes. Pero bueno, era como que llegaba al estudio y ya había que combinar una hora para ir y hablar con tal comisión, sea en Senado, sea en Cámara de Diputados. Llegan estos dos burlotes y me cuesta pensar, ¿no?, de por qué no he sido requerido más que por un diputado que conectó a otro diputado y nada más. Del Senado no he recibido ningún llamado y esto. Entonces, me provoca cierto... Ningún gobernador, nadie. No, ningún gobernador, nadie. Me duele enormemente, ¿no? Yo tenía buena relación con el ex gobernador del Chaco, Capitanich. Jorge Capitanich. Capitanich, sí. Bueno, yo veo que a veces me llenan de halagos, me declararon ciudadano ilustre, qué sé yo. Bueno, no lo voy a rechazar, me parece bien. Pero merecido. Del proyecto que envié en aquel momento, que era que las provincias declare que la riqueza y recursos naturales no van a ser puestos en garantía de repago de deuda mal contraída por el gobierno nacional, el proyecto no salió. Fui a hablar a la legislatura, aplausos, pero no salió. En Tierra del Fuego tuve una experiencia similar y ahora me dicen que lo han puesto en el proyecto de reforma constitucional que empuja el actual gobernador, Melella. Pero bueno, como ley no salió. Y eso me llena de sorpresa, de zozobra. Digo, bueno, son las riquezas y recursos naturales de la provincia, ¿cómo no las vas a proteger? ¿Qué es lo que dijo embajador Mark Stanley cuando habló pensando que Rodríguez Larreta iba a ser el pollo? Bueno, dijo, ¡uy, qué de riquezas y recursos naturales tienen! Yo le hablo como amigo, no como embajador. ¿No? Lo que están queriendo es un gobierno amigo para después... saquear. Porque los dólares no les interesan a ellos, seamos francos. Es decir, ellos lo que quieren son las riquezas y recursos naturales. La jueza esta neoyorquina, en cuanto dijo 16.500 millones de dólares, dijo, pero no hace falta que lo paguen, hablen con el reclamante y pónganse de acuerdo en transferirle valores. Es decir, acciones de YPF, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces creo que todo esto desnuda cuál es el proyecto geopolítico del imperio, cuál es nuestra situación y nuestra defensa que debemos hacerla, soberanía territorial y soberanía sobre las riquezas y recursos naturales. Bueno, para mí es
el programa esencial de gobierno. Y si alguien me pregunta, ¿y qué programa tendría que tener el nuevo gobierno? Digo, mire, no hay que romperse mucho la cabeza. Hay que poner en práctica lo que dicen de la cláusula del artículo 75, que se pudo revisar toda, 18 y 19, cláusula del progreso, y 23, que habla del desarrollo humano y social sustentable. Si eso se cumple, el resto funciona. vamos para adelante, salimos para adelante. Pero hagan eso, yo no pretendo otra cosa que no sea aquello que está ya en el texto constitucional vigente. Claro que aspiraría a algo que modificara la parte de proyecto político económico de la Constitución de 1853, porque eso está atrasado y no nos sirve, realmente no nos sirve. Pero con esto, que ya está puesto en el 75 y que como es norma posterior, reforma del año 94, prevalece sobre lo anterior, bueno, vayamos con esto adelante. Y tenemos ahí un programa con un respaldo jurídico enorme y con el apoyo de los tratados internacionales de derechos humanos que se conjugan perfectamente con esto, ¿no? Usted sabe, doctor, que yo el otro día le decía, comentándole que usted iba a venir, a alguien del bloque de la oposición, le decía, mira, en la Argentina hay muy poca herencia, hay muy poca posibilidad de heredar, de decir que el lugar que ha dejado un argentino ilustre lo ha llenado otro. Por lo general se nos están yendo y no viene nada, o sea, estamos cayendo en el vacío. Entonces yo le decía, sin saber lo que usted me iba a contar hoy, que yo asociaba su participación pública, su don de gente y su forma, con la de un tipo que yo extraño mucho, que era Pino, Sí. y con otro tipo que yo admiré mucho, que era Oscar Allende. Sí. Entonces yo le decía, le digo, mirá, Barcesat para mí llena el lugar de Pino. O sea, ese lugar vacío de Pino Solana, para mí es Barcesat. O sea, por su forma, por su discurso, por la empatía. Y entonces le decía, ¿me pueden explicar por qué no hay una apertura a la suma de voluntad en este conflicto? Porque del otro lado son una mierda, perdónenme, doctor, la expresión, pero no tengo otra palabra. Pero son una mierda homogénea, vienen todos juntos a hacernos mierda a nosotros. O sea, ahí hay un bloque. O sea, y de este lado estamos totalmente dispersos. Cada uno opina, ¿no? A mí me parece. Bueno, está bien, a vos te parece, pero vienen por nosotros. O sea, y entonces es muy difícil, ¿sí? Salvo que tengamos muchos constitucionalistas, y yo no me enteré en el bloque de Unión por la Patria, yo digo, les pido disculpas, ¿no? Debe haber 20 Barcesat, entonces cuando se reúnen no lo necesitan, llamado doctor, porque hay 20 como usted ahí. O hay algo que anda muy mal, o sea, hay algo que no funciona, que es no usar, permítame palabra, usar en el sentido positivo, Sí, o sea, sí, por supuesto. no usar a los mejores hombres y mujeres del espacio en el momento correcto. Este es un momento para discutir la Constitución, porque lo que está en juego es la Constitución. Entonces, yo pregunto, ¿a quién van a llamar? ¿Un mecánico? O sea, y le hago una pregunta que, digamos, fue la segunda que le hice a este diputado. ¿Y Cristina? No la puedo responder porque yo pensé, bueno, ella utiliza en el lenguaje político la noción de prescripción. Estoy proscripto, perdón. Bueno, tiene su asidero, pero... Perón también estuvo 18 años proscripto. Sí, pero en el terreno de la institucionalidad y de la jurisprudencia, tanto por los pactos internacionales como por el código nuestro, mientras no exista sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada, se puede intervenir y postularse. Lo hizo Macri. Lo hicimos con Julio Debido. Se hizo con En la cárcel fue candidato, preso. Sí. Bueno, no tengo respuesta. Yo pienso que hubiera sido la gran figura para enfrentar a Milei. ¿No era su obligación, después de Alberto Fernández, jugar, hacerse cargo? Donde pude hablar dije que la líder era ella, y lo sigo pensando.
en todo este periodo, breve periodo, pero muy intenso, de la gestión Milei, creo que prácticamente, salvo algún tuit, no ha hecho ninguna manifestación pública. No he sido convocado tampoco a ninguna reunión en el Instituto Patria, que de alguna manera es el tanque pensante, por lo menos, ¿no?, de Frente de Todos, de Unión por la Patria. Alguna vez alguno de ellos llama para alguna consulta, pero muy a las perdidas. a las perdidas. Y yo no soy de ir a tocar puertas ni Claro, timbres, no, ya no estoy para eso. Espero, bueno, a ver qué pasa. Ahora lo están viendo seguro, porque son clientes fijos de este programa, así que va el pedido común de todos los argentinos bien inspirados de... Yo arranqué recién la charla diciendo que hay que convocar a los que saben más que uno. O sea, yo hago el esfuerzo que puedo. Ahora, yo no estoy en condiciones de ser el doctor Barcesat de explicar en términos constitucionales, entonces uno tiene que saber que hay alguien que sabe más y convocarlo, nada más, no es tan difícil. Sí, bueno, yo tengo toda la voluntad y disposición. Me siento muy dolido con todo lo que está ocurriendo y a veces hasta me da pena que por razones de edad no pueda estar corriendo detrás de los presos, de los detenidos, de estar en la plaza brincando con una bandera. Pero bueno, digo, me vuelco a esto, a la información y a propiciar, redactar, patrocinar todos los institutos jurídicos que pueden enervar estas disposiciones atroces y aberrantes, ¿no? Y a esto estoy ahora dedicado y de full time, ¿no? Pero eso no termina de satisfacer mi estado de ánimo. Claro, por supuesto. No termina de satisfacer porque tampoco yo veo una alternativa. Bueno, se pueden encolumnar detrás de, etcétera, y tener certeza de que va a haber idoneidad, que va a haber compromiso y que no va a haber traiciones, ¿no? Bueno, es nuestra situación, seguramente tendremos que seguir profundizando todo esto en la movilización y en las iniciativas institucionales y probablemente abramos puertas a una alternativa racional, constitucional, sin muertes, que permita sobrepasar este estado de brutalismo y de excepcionalidad institucional, ¿no? Yo creo que algún juez en algún momento va a disponer un estudio psiquiátrico respecto. Es inevitable, ¿no? Es inevitable pedirlo y que sea idóneamente contestado porque obviamente que no tiene ni la capacitación ni el equilibrio emocional para dejarse ayudar. Es un inexperto completo y un brutal en las respuestas, ¿no? Doctora, hay algo que usted dijo al principio que lo asocio ahora con el tema Patricia Bullrich. Usted dijo, tienen legitimidad de origen, porque los votaron, Sí. pero obviamente un cadete de la escuela de policía que cursa con buenas notas y se recibe, le dan el uniforme y un arma, pero no puede matar porque es policía, ¿no? O sea, se recibió, es legítimamente policía, pero cuando sale a la calle, si mata a alguien, deja de ser policía automáticamente. Sí. Bueno, este señor ganó una elección, un balotaje, se puso el uniforme porque terminó la escuela de policía, le pusieron la pistola y mató al primer civil que pasó. O sea, que en este caso es la Constitución, ¿no? O sea, para que se entienda la metáfora. Sí, la metáfora, correcto. Bueno. Patricia Bullrich ayer anuncia que los policías pueden matar, sin voz de alerta, o sea, Chocobar, la legitimación del planteo de Chocobar. Hay pactos internacionales, a ver. Sí, por supuesto, ya le han señalado que el primer protocolo era abusivo. Esto es una violación de deberes de funcionarios públicos y a mi modo de ver una afectación nuevamente de ese título 10 del orden constitucional y la vida democrática. Bueno, como siempre uno aguardaría que un fiscal, Ministerio Público,
¿Dónde están los fiscales? Bueno, eso es, pareciera que, no sé si por un principio hedonista de no trabajar mucho o esperar a que venga alguien que proteste, ¿no? Pero el Ministerio Público es el titular de la acción penal, entonces tiene que ser el primero en salir frente a esto que son aberraciones inconstitucionales. No lo hacen. Y esto también duele, ¿no? Porque estamos pagando sueldos razonables, no quiero decir fabulosos, pero Sí. entre razonable y fabuloso, bueno, comparativamente. Y es su dedicación full time. ¿Por qué no advierten estas cosas y articulan los mecanismos institucionales para enervar estas inmundicias? No, parece que tenemos que ser los particulares que solamente podemos denunciar, que no recibimos ninguna compensación por nuestro trabajo, los que tenemos que salir a ganar la institucionalidad, defenderla, plantear las cosas. Siempre poniendo el cuerpo de abajo para arriba. Claro, y esto indigna también, indigna porque hay cantidad suficiente de integrantes del Ministerio Público, hay gente capaz, etcétera, y bueno, que si están cuidando el metro cuadrado de su existencia. El sueldo. El sueldo, bueno, si no se sale en esta, me parece que mal desempeño también, ¿no? Hay insuficiencia. Ahora, la proclamación de los espacios populares en defensa de banderas que se van desgranando en la realidad, porque cuando uno no se opone radicalmente a estas situaciones, las banderas se transforman en jirones, pasan a ser un libélulo de discusión ridícula de comité de unidad básica, pierden sentido práctico. La gente se divorció de nuestra propuesta porque durante 4 años permitimos que un señor que ahora está en España destruyera todo lo que supuestamente se esperaba de un gobierno. Entonces uno dice, bueno, ahora en la oposición es el momento de recuperar la oportunidad que nos da semejante bestia del otro lado de representar a los sectores populares. Ya que no lo pudimos hacer en la gestión, hagámoslo en la oposición. Y siguen flotando en el... Hay 3 silencios inexplicables, ¿no? Uno, dijimos, de la Cristina. Vicepresidenta, el de Alberto Fernández y el de nuestro candidato Sergio de Massa. Unión por la Patria, Sergio Massa, ¿no? Scioli se pasó inmediatamente. Bueno, no, eso No quiero, voy a ser muy brutal si tengo que... Sí. Dejémoslo. Sí. Y otros referentes que yo pensaba que iban a tener una envergadura en este momento, no han salido. Ha ganado espacio legítimamente Grabois, Sí. En alguna medida también Leandro Santoro. Pero estamos hablando de... Pero sí, tercera fila. Claro. Paro de contar, además, ¿no? Paro de contar porque no se me ocurre otro. Sí. Y quiere subirse economista Guillermo Moreno. Pero Diciéndole compañero a Netanyahu, es... no, tampoco es de mi culto en ninguna manera. Pero por lo menos ponen la cara Sí. y hablan, ¿no? Bueno, yo espero que haya una reacción pronta y un liderazgo pronto, ¿no? Pero no puedo ahora siquiera anticipar un nombre, Claro. ¿no? Sí. Ahora, en este vacío, psiquiátrico, lleva a la Argentina a un nivel de exposición internacional que nos pone en situación de riesgo material. Ya es, Sí. cruza la línea de lo dialéctico y pone a la Argentina en un conflicto internacional como objetivo militar porque estamos tomando posición por un bando de una manera delirante. Sí. A tal punto que jamás emite un comunicado. O sea, vos recordarás que Sí. cuando Menem claro, mandó la las flota, fragatas al Golfo. que no pidió autorización al Congreso, el utópico que tenés enfrente
planteó un amparo diciendo que era ilegítimo, que primero por la ilegalidad, es decir, no pidió la autorización previa al Congreso, y segundo por la irrazonabilidad. Nosotros tenemos comunidad árabe, musulmana, comunidad judía, bueno, pro Israel, por supuesto, la mayoría. Es que ahí el problema vuelve a ser el mismo que explicaba usted recién acá. El problema no es el Estado de Israel, es su gobierno. Claro, por supuesto. O sea, acá no se trata de quién tiene fe. Esto es un gobierno de asesinos. O sea, a ver, Mussolini fue decapitado por los partisanos y Italia cambió de bando. O sea, Italia no dejó de ser Italia, el problema era Mussolini. Bueno, en este caso el problema no es el Estado de Israel, es el loco que conduce el Estado de Israel. Sí, Netanyahu es que está llevando adelante un genocidio. Es más, fue condenado el gobierno de Israel en un tribunal internacional. Ya no es una opinión de cafetín, de cambio de opiniones. Bueno, y me permito agregar a este análisis que la actitud que ha tomado el actual presidente de decir voy a trasladar la embajada argentina, que es una locura, también, es ilegal. También nos va a significar otra pérdida en la política Malvinas. Sí, claro. Porque vamos a justificar que el que usurpó por la fuerza genera legitimidad. Entonces, esto que ha sido condenado por Naciones Unidas, por la Asamblea, Argentina ahora aparece parándose al lado de Estados Unidos e Israel diciendo, no, está fenómeno, mandemos la embajada ahí. No, y aparte está prohibido por la ONU. Por supuesto. Sí. O sea, esto como yo base, diga, no sé, que quiero poner la Casa de Gobierno de Argentina en Montevideo. Bueno, te dice, señor, usted no, ¿qué tiene que ver? Montevideo no es suyo. No, bueno, yo lo voy a trasladar igual. Estamos perdiendo en todos los terrenos, ¿no? Y ni quiero pensar si una enemistad con China, una enemistad Estamos con... en la puerta. Bueno, estamos ahí. Estamos a 2 centímetros. Le voy a mostrar algo, doctor. Tienen ahí la imagen de Menem en el Muro de los Lamentos, en el mismo lugar. Sí. En el mismo lugar. Inmediatamente después de esta imagen que van a ver de Menem, vino la tragedia argentina, embajada, AMIA, ¿no? Bueno, se repite la historia y por supuesto Menem perdió su hijo. Recordemos que ahí lo tienen. Ahí está. Ahí está, sí. El mismo lugar, la misma piedra y se puede pensar que estamos frente a un posible mismo final. Porque decía Einstein, ustedes saben, disculpe doctor, otra vez que Einstein era un boludo bárbaro, ¿no? Entonces inventó la teoría de que caminando el mismo camino se llega siempre al mismo resultado y parece que es caminar el mismo camino rumbo al mismo resultado. Bueno, volvemos chicos. Yo creo que el grupo jamás debe haber emitido un comunicado en toda su vida, que es este. Sí, porque comunicados no había emitido jamás. O sea, yo no recuerdo. No tengo memoria de un comunicado de jamás. Lo cual pone en alerta a todos los sistemas de seguridad argentinos porque... Ahora, ¿qué sistema de seguridad ponemos en marcha? La Gendarmería, la Prefectura y la Fuerza de Seguridad están reprimiendo en la Plaza de los dos Congresos. Están todos ahí. Le tendríamos que pedir a Jamás, por favor, que si van a hacer algo sea ahí. Sí. Porque después está toda la frontera vacía, el río vacío. No, es tremenda la desubicación. Vuelvo a la anécdota del gobierno de Menem. El juez que me hizo lugar primero a reclamar y esto, no bien el Congreso aprobó la salida tardíamente, desestimó. Ya está. Porque dijo además que yo había ido por intereses simples, ¿no? Yo esto lo apelé y la Cámara me dijo, sí, son intereses simples. Mi pequeña venganza fue cuando se produjo el atentado en la sede de la embajada, decirle, acá están los intereses simples, 80 y pico de muertos, no recuerdo la cifra exacta. Sí. Es decir, eso es lo que provoca la desubicación o el creer que es gratis ponerse ahí a posar o mandar un buque hospitalario que no sé si se atendió a alguien allí. Bueno, me parece que esto que rompe la tradición de neutralidad argentina es tremendamente... Ahora, hay cosas que deberíamos reflexionar en voz alta. Este gobierno le quiere cobrar a Venezuela
el estacionamiento del avión. Sí, todavía está ahí. Hace 12 o no, 14 años que tenemos secuestrados 2 buques petroleros venezolanos, uno al 95% de terminación, el otro al 85% de terminación en el astillero Río Santiago. El dinero se lo robó Scioli para hacer el Estadio Único de La Plata. O sea, le retuvimos los barcos y la plata que faltó, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se la robó para hacer un estadio de fútbol. O sea que les debemos 2 barcos y el estadio le tendríamos que mandar, que es lo que le debemos a Venezuela. Nosotros le debemos a nuestros hermanos venezolanos 2 buques y un estadio. La pregunta es por qué no le devolvimos los buques durante 4 años, porque el 10 de diciembre terminó el gobierno, no hace 4 años. Yo estuve con Maduro, con Nicolás Maduro, en Miraflores, pocos días después del triunfo. Me dijo, ahora espero que me devuelvan los barcos. Le miré como diciéndole, veremos. Me dijo, pero está Kicillof. Veremos. Los barcos están ahí. Kicillof sigue siendo gobernador, tiene la chance todos los días de cumplir. El gobierno nacional, si pueden, los desguazan. Sí. Y el avión, ilegalmente retenido porque lo pide Estados Unidos, ahora le quieren cobrar a Venezuela. Nosotros le debemos a Venezuela 2 barcos y un estadio de fútbol con la plata que le robaron a Chávez. Entonces la pregunta es, ¿por qué? De este gobierno yo no espero nada, quiero que se termine. ¿Cuál es el análisis de que durante 4 años, y más allá de alegar pomposamente nuestra amistad con Venezuela, nunca les devolvimos lo que le robamos? O sea, y ahora, producto de no devolver el avión, viene a páguennos lo que no deben. Y los venezolanos nos deberían contestar, páguennos los 2 barcos, la plata que nos robaron, interés y punitorio. El lucro cesante y los punitorios, claro. ¿No? Digo, qué sé yo. No. Cualquier tribunal internacional va a fallar a favor de Venezuela, ninguna duda, ¿no? Bueno, son estas inconsecuencias, vacilaciones. Y yo tomo aquello de Luis Althusser, ¿no? Para que una práctica social, un proceso de cambio, de transformación, se mantenga, requiere una reproducción ampliada. Es decir, si te quedás en lo que tenías o encima retrocedés, se viene abajo la estantería. Se viene abajo la estantería. Bueno. Doctor, estas son las planillas que van llegando. Vamos a abrir un par de sobres que tenemos acá recién llegaditos, fresquitos. Y le voy a pedir, si usted es gustoso, que nos acompañe con su propia firma, porque vamos a esperar que usted sea quien finalmente le ponga el sentido jurídico a todo esto. Y mientras le voy pidiendo, si usted puede ser tan amable de que repitamos una experiencia muy interesante, que fue dar una charla para explicarle a la gente que nos quiera escuchar sobre juicio político, si usted puede. Sí. Porque mucha gente me pregunta a mí y yo no estoy en condiciones de contestar. Usemos esta. Va a firmar el doctor Barcesata, así que por favor, síganlo. Muchas gracias, doctor. Bueno, acá está, ¿eh? Y ahora lo que les pedimos a ustedes es, esto como siempre lo encuentran en el Facebook de Canal 22, abajo está la dirección donde lo deben remitir los sobres por correo, o traerlos personalmente y dejarlo en receptoría. Y el proceso de juicio político se inicia con la voluntad, que es lo que le pedimos a nuestros legisladores, al margen de la voluntad de todos nosotros. Y yo le pido particularmente a todos ellos que se han empoderado con el voto nuestro, que hoy tienen la obligación de hacer lugar al pedido de juicio político, porque del otro lado, el nivel de osadía pornográfica en destruir la Argentina
está probado. No necesita que nosotros hagamos muchos análisis, lo pagás vos en tu casa. Si vos tenías un familiar con tratamiento oncológico, hoy no recibe asistencia del Estado, le interrumpen, no es que no lo inician, alguien que está en tratamiento, le interrumpen el tratamiento. Preguntale a un médico lo que significa interrumpir un tratamiento oncológico. 1.000 pesos el boleto, 120.000 pesos por mes y tomás 2 colectivos. Tu hijo viaja al colegio, vos viajás para trabajar. La destrucción de la Argentina está en marcha, la resistencia también. Y el doctor Robert Cesat acaba de anunciar un proyecto basado en artículos de la Constitución de por dónde debemos ir para sacar la Argentina. Gente buena y honesta, los bien paridos sobran. El problema es organizarnos. Decía Perón, solo la organización supera el tiempo. Que la CGT se ponga al frente. Obviamente necesitamos legitimidad en todo esto y el único que la tiene es el movimiento obrero. Pero si no convocan a los que saben en materia constitucional, va a ser difícil que podamos sostener la pelea, porque esto no es nada más que un ejercicio de brutalidad. Esto no es nada más que salir a confrontar con las fuerzas de Patricia Bullrich, porque eso sería hasta lo más fácil. ¿No? El problema es que después de eso hay que gobernar un país que queda sumido en un abismo. Imagínense ustedes que el mundo nos mira y dicen, tienen un gobierno que no puede sacar una ley a los 40 días, un presidente que no puede sacar una ley a los 40 días de gobierno. Una oposición que no está lista para asumir, porque están dispersos por todos lados. Bueno, nos toca la responsabilidad. Sabemos que se tienen que ir y estamos trabajando en eso. Sabemos que hay quienes saben más que nosotros de qué hay que hacer. Yo les pido que convoquen ciertamente a todos, que para pelear estamos nosotros y sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, preparemos el paracaídas de pecho, porque yo estoy seguro de que esto va a prosperar, porque es esto o las profecías de Parravicini. O sea, o el juicio político y el orden institucional, o la Revolución Francesa Argentina proclamada por Parravicini. Ya ahí será el caudal del río el que limpie la vereda. Queremos intentar un camino institucional y pacífico, sin sangre, sin desorden. Para nosotros, humildemente, el que sabe cómo se hace es el doctor Barcesat. Nosotros, humildemente, lo que podemos hacer es esto, que él les hable acá en este espacio nuestro, tratar de dar una charla para los que estén interesados y ya pedirle humildemente a quienes tienen obligaciones institucionales porque les dimos una banca en el Congreso, que tengan la humildad ustedes de llamar a alguien que sabe más que ustedes. Porque yo sé que hay sindicalistas, abogados, ahora, constitucionalistas en el pleno del bloque de Unión por la Patria. Puedo ser muy bruto, pero hay cero. Doctor, el cariño de siempre, la gratitud. Bueno. Y pedirle que hagamos la charla, si puede ser. Sí, sí. Le repite para irse cuáles son los fundamentos del juicio político a la gente para que le quede fijado un concepto de... Hay mal desempeño y posible comisión de delito, que son los dos supuestos para habilitar el primer tramo, que es la acusación, y luego el debate en el Senado, que es quien decide la sanción de separación del cargo. Mal desempeño es todo lo que ha ocurrido hasta acá. Y entiendo también que ya se ha ingresado en hipótesis francas de violación al título 10 del Código Penal argentino, que es el que afortunadamente preserva la vida democrática y el orden constitucional en esta nación argentina. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Un placer enorme. Será hasta el próximo sábado. Nos vemos durante la semana por Canal 22. Chau. De los barcos. ¿Entendés por qué 1 + 1 es 3?